aquí está. Pero digo, a mí me ha pasado que yo reviso de repente videos para recordar alguna que otra cosa en algunas clases que tuve, solo que hay cosas que yo voy diciendo aquí durante la clase que igual y no vienen en la presentación y que sí es importante que las anoten, como por ejemplo, este, vamos a hablar un poco de diámetros de varillas, por qué hay diferentes diámetros, a qué se refiere eso de calibres 3, 4, 5, 7, 8, o sea, qué tiene que ver eso con la construcción. Igual y eso no viene en una presentación concretamente aquí, pero lo vamos a revisar y entonces si ustedes pueden ir anotando eso, también puede venir en el examen, ¿no? Entonces, vamos a ir con calma, no se me estresen. Y de nuevo, chicos, sí les pido así muy, muy amablemente que si tienen chance de contestarme las preguntas que de repente les haga, aunque sea con un sí, profe o no, profe, sí ayuda muchísimo. Se los agradecería así enormemente. Muy bien, entonces, como lo decíamos, estática, este bloque básicamente va a ser estática. Creo que nosotros mismos vamos a tener con ustedes la oportunidad de llevar dinámica. Entonces, la ventaja de esto es que podemos entender que no son opuestas totalmente, sí tienen algunas características medio diferentes, pero la estática y la dinámica son cosas muy importantes en la construcción. La estática porque básicamente esta palabra la hemos usado en muchas ocasiones, igual y no en la construcción o en ingeniería, sino si ustedes mencionan que algo está estático, no es muy común decirlo, ¿no? Pero oye, no sé, se quedó estático, quiere decir que se quedó quieto, ¿no? Básicamente la estática es eso, que al sumar todas las fuerzas, todo nos sume cero para que este cuerpo esté quieto, estático, que no tenga movimiento. Y como es un edificio, como les decía al inicio, a menos que el diseño lo pida, o sea, hay edificios en otras partes del mundo que sí giran o que sí se van moviendo, van rotando. Típicamente, si lo queremos ver de esa manera, el 99% del resto de edificios pues estamos suponiendo que no se va a mover, ¿no? O sea, no es como que su casa se esté desplazando o el salón de clases en el que están se está moviendo o lo que sea, ¿no? Típicamente aquí en el departamento en el que yo me encuentro, pues está quieto. Entonces, la construcción consiste en básicamente eso, la ingeniería y la arquitectura proyectan edificios que sean estáticos y que ya lo veremos en dinámica, pero hay fenómenos externos que afectan un elemento estático, como que si tengo este edificio, yo estoy en un quinto piso ahorita, si abro la puerta hay mucho viento corriendo. Ese viento, ese sí se está moviendo, pero el edificio está quieto. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que entender es que diseñamos un edificio estático y que se mantenga estático a pesar de que por fuera hayan fuerzas que estén tratando de mover el edificio, ya sea un sismo, ya sea viento, lo que sea, ¿no? Entonces, la estática básicamente es eso, mantenerlo quietecito. Entonces, el temario del día de hoy, recuerden, a las 9 le pausamos tantito, perdón. Como les digo, ahorita ya están mandando mensajes de trabajo, entonces les pido una disculpa de antemano si de repente tengo que tomar una llamada o hay un mensaje súper urgente que tengo que contestar, pero así es esto. Y pues bueno, el temario del día de hoy es el siguiente: estructuras y tipos de estructura, cargas y tipos de carga, combinaciones de cargas, elementos estructurales y proceso constructivo para una tensoestructura. Tengo entendido que esta última parte, este proceso constructivo para una tensoestructura ya no aplica tanto ahorita. Desconozco qué reto vaya a poner Agustín, sin embargo, creo que las últimas ocasiones ya ha puesto algo diferente. Al inicio era una tensoestructura y por eso está orientado un poco esta parte del contenido a eso. Pero la ventaja es que de lo que sea que vayan a poner, que creo que es un mirador, ¿ya les platico un poco del reto o todavía no? No, todavía no tan específico. Mm, ok, no quiero spoilear nada. Perdón, es que si no, no va a dar tiempo de, de comer algo antes de irme. No quiero spoilear nada, pero probablemente tengamos que hacer algún análisis de equilibrio. Entonces, vamos a esperar a que él nos defina cuál va a ser el reto. Mm, muy bien, chicos. Estructuras. Así de sencillo. Si pueden ir tomando notas, creo que
Bueno, a mí me funcionaba que a pesar de que nos pasaban las presentaciones, si yo lo anotaba con mis manos, pues se me quedaba un poco más claro todo. Básicamente, ¿qué es la estructura o qué son las estructuras? Cualquier tipo de construcción formada por uno o varios elementos entrelazados que están destinados a soportar la acción de una serie de fuerzas aplicadas sobre ellos. ¿Qué dijo todo esto? Vamos a poner una analogía muy sencilla. Si el cuerpo humano fuera un edificio, ¿qué parte del cuerpo humano sería la estructura? Esto es súper sencillo. Quien quiera contestar, ¿qué se les ocurre? El esqueleto. Correcto. Justamente, ¿qué hace el esqueleto? Digo, ya sin meternos, no soy médico ni nada por el estilo. Seguramente algún médico podrá decir, no, es que aparte tenemos tendones y aparte tenemos ligamentos. Entiendo, pero en este ejemplo tal vez un poco más sencillo, ¿qué pasaría si nosotros no tuviéramos huesos? Pues no podríamos siquiera estar erguidos, no podríamos tener motricidad, nada. O sea, básicamente nuestra estructura son los huesos y todo lo demás que adorna la estructura en nuestro cuerpo humano, digamos, sería pues, los músculos, los órganos, todo eso. En la construcción es muy similar. Si ustedes le hicieran unos rayos X al edificio en donde se encuentren, podrían ver tal vez si están en su casa, voltean y el muro de enfrente, pues ustedes lo ven pintado y tiene un cierto tapiz o un cierto acabado, lo que sea. Si ustedes quitan ese acabado, van a ver tal vez block, van a ver tal vez ladrillo, tabique rojo, lo que sea. Y dentro de eso, ya dependiendo de qué tipo de armado podría ser, pues bueno, hay algunos tipos de muro que tienen varillas adentro y así. Todo eso, todo lo que mantiene a su casa, departamento, escuela, donde estén de pie, es la estructura. Todo lo demás que ven al final, no sé, en un salón de clases u oficinas es muy común que no veas el techo, a pesar de que arriba está la losa, le ponen un tipo llamado plafón, que es como lo que tú ves al final, ¿no? Hay plafones corridos como los de las casas, donde nada más los ves los foquitos ya asomados, pero también hay plafones como muchas veces en hospitales, escuelas, corporativos, que son como galletas, no sé si los han visto, que son cuadraditos. Ese es otro tipo de plafón. Eso lo colocan para que las instalaciones queden arriba de eso, no se vean y tampoco veas la losa de arriba, ¿no? Básicamente es por imagen. Pero si le quitas toda esa paja, todo lo que tiene que ver con acabados, repellos, pintura, plafón, mosaico, todo lo demás que mantiene el edificio de pie son estos elementos entrelazados que permiten, ya una vez calculados, que todo eso pueda mantenerse de pie, ¿no? Vamos a clasificar entonces las estructuras, chicos. En función a que a lo largo de toda la ingeniería se clasifican de muchas maneras, pero este grupo o estos dos grupos que les pongo aquí consisten básicamente en su importancia. Y cómo nos afecta a nosotros como arquitectos y como ingenieros es en qué tan exigente va a ser el diseño estructural de los dos edificios. Digamos que hacia grandes rasgos, un edificio grupo, o sea, un edificio tipo A contra un edificio tipo B es lo que dice en el A, ¿no? Dice edificaciones en las que las fallas en su estructura podrían generar un peligro significante. El edificio tipo B es edificaciones comunes destinadas a viviendas, oficinas y locales comerciales, hoteles y construcciones comerciales e industriales no incluidas en el grupo A. ¿En qué reside esta importancia, chicos? En que el grupo A o el tipo A, si no sé qué edad tenían, la verdad es que cada vez que pregunto algo relacionado a su edad, cada semestre me doy cuenta que estoy más grande y cada vez ustedes son más jóvenes, entonces deben tener entre 17, 18 años, tal vez 19. Y eso quiere decir que nacieron como por el 2020, 2020, 2004, 2005, algo así. El caso es que probablemente ya tenían edad cuando ocurrió, digo, obviamente yo ni siquiera viví en el famoso sismo del 85, yo no existía todavía, pero ustedes ya existían cuando fue el sismo del 2017. No sé si lo recuerdan, algunos creo que están en Ciudad de México, los que no seguramente se enteraron, fue un fenómeno natural bastante, eh, pues desastroso en la ciudad y en muchas partes del país. ¿Qué pasa con esto, chicos? La pregunta concreta es, si tuviéramos un desastre natural similar al que hubo, ¿qué cosas son las que no podrían faltarnos, digamos que como sociedad? ¿Qué es lo que no nos puede faltar? No sé si han visto estas películas de zombies o la serie de Last of Us o cosas así. ¿Qué es lo que durante una pandemia, durante un
tipo de desastre natural o ya yéndonos a la ficción, algún tipo de apocalipsis, ¿qué es lo que no debería fallarnos o faltarnos como sociedad? ¿Alguien tiene alguna idea? Está medio ambigua la pregunta, pero básicamente, si lograste salir de tu casa, pero cayó un pedazo de escombro y sí te dañó, no sé, te cayó en la cabeza y ¿a dónde vas? ¿Al hospital? Sí, así de sencillo. La verdad es que, ¿qué pasa si tiembla y lo primero que cae es el hospital? O sea, ¿a dónde va la gente si se lastimó? Pues no tiene a dónde ir, no tienen dónde atenderlos. ¿Qué pasa si la central de bomberos es lo primero que se incendia o que se derrumba por algún sismo? Pues los que iban a ayudar ya no tienen cómo ayudar, ¿no? Entonces, básicamente los edificios clase A se clasifican así por su importancia, por el hecho de que tienen que estar funcionando sí o sí para cualquier tipo de emergencia que la sociedad pueda llegar a tener. Digamos que obviamente se diseña o se espera que ningún edificio nunca jamás se caiga, ¿no? Pero si existe un fenómeno natural y hay un sismo, como el ejemplo que estamos poniendo, o otro ejemplo muy claro es lo que acaba de pasar no hace mucho en Acapulco con el huracán Otis, y seguramente vieron noticias de cómo quedó Acapulco después de eso. Lo que ocurre aquí es, ¿qué pasa si los centros de acopio, lugares donde puedes juntar a mucha gente, es donde lo primero que se cae? Pues quedamos en una situación muy, pues desfavorable, ¿no? Entonces aquí la importancia de estos dos edificios es el edificio Grupo A o el tipo A. Básicamente son todos estos edificios que son necesarios para que nosotros podamos acudir en caso de una emergencia, ¿no? ¿Qué pasa si el hospital está intacto, pero una subestación eléctrica que estaba ahí pegadita se cayó o se derrumbó o no se diseñó bien y se destruyó? Pues puede que tengas el hospital más fregón del mundo y tengas los equipos de última generación, pero si no tienes energía para poder operar, pues también, o sea, no funciona de nada. Entonces, esto no está escrito en piedra, chicos, o sea, no es como que esto es A o esto es B, esto ya es criterio de ustedes. Lo que les digo, ¿qué diferencia hay? Es que cuando tú diseñas un edificio A, necesitas para que te autoricen a hacer ese edificio, el municipio te va a pedir, o la delegación en la cual te encuentres, para que te emita una licencia, te va a pedir unos criterios más rigurosos al momento de construir. Si tú puedes construir por las normas técnicas que existen, es el reglamento de construcción de la Ciudad de México que aplica para todo México. Ahorita les explico más de eso, pero ahí vienen las reglas básicamente de cómo construir. Si ustedes tuvieran algún día el tiempo de leérselo, básicamente si lo leen, lo estudian y así, es como si se estudiaran la carrera de ingeniería civil o de arquitectura, porque ahí viene literalmente cómo se construye, qué reglas aplican, qué se puede y qué no. ¿Qué pasa cuando no se sigue esas reglas? Pues tenemos ya incidentes. No sé, alguna constructora se quiere ahorrar y en lugar de meter las varillas que son las que el reglamento te pide, mete unas más pequeñitas para gastar menos, bla, bla, bla. Puede que nunca pase nada, pero puede también que, así como ocurrió en el 2017, edificios muy nuevos cayeron o tuvieron daños y al momento de hacer un peritaje, una revisión, sacan muestras y dices, oye, este concreto que en teoría tendría que haber aguantado 250 kilogramos por centímetro cuadrado, aguantó 150. Obviamente el de 150 es más barato que el de 250 y si te ibas a gastar 40 millones de pesos en ese concreto y en lugar de meterle eso, metes algo más chafita, pues te ahorras unos 10 millones, pues eso ya es utilidad para la constructora o quien está supervisando. Pero, ¿qué problemas hay con eso? Obviamente, quien te firme como director responsable de obra y como corresponsal, quienes ya te pongan esa firma porque ya revisaron tu trabajo, o si tú estás firmando es porque ya revisaste que la construcción la están haciendo conforme a lo que las reglas dicen. Si no, ahí es donde ya vienen, o sea, sí es penado, pues sí puedes ir a la cárcel. Después de lo que ocurrió en el 2017 y empezaron a encontrar edificios que tenían detalles constructivos, que en lugar de poner varillas a cada 20 lo pusieron a cada 40 para ahorrarse algunas varillas. Si en lugar de ponerle 6 varillas le pusieron solo 5 y por una varilla que te ahorres por 2000 columnas, pues ya son 2000 varillas, que es una buena lana. Ese tipo de cosas son muy comunes en la construcción.
Y aquí es donde vamos a hablar un poco respecto a esto. Todo esto, todas estas reglas, esta clasificación, lo que nos dice es básicamente hay que trabajar de la manera más segura posible. Entonces, un edificio clase A, bueno, más bien municipio y quien te supervise de parte del municipio, o si tú estás supervisando, tienes que acatarte a unos criterios más rigurosos. Quiere decir que si para un edificio normal, clase B, una casita o este departamento puedes usar 200 kilos por centímetro cuadrado de concreto, para un edificio clase A, un hospital o así, te van a pedir 300 como mínimo. Entonces, ¿qué hace eso? Que el edificio clase A sea más seguro, pero al mismo tiempo sea más caro. Entonces, por eso les digo que es de criterio. Hay unos que son clase A, que sí o sí tienen que ir, como les digo, hospitales, estadios, por ejemplo, eso también es un ejemplo de eso, porque imagínense que un estadio falle, pues la cantidad de personas que hay dentro es bastante crítico, ¿no? Lo que podría llegar a ser en daños. Por otro lado, si hay un desastre natural, ¿a dónde llevan a las personas que son más como que perdieron su hogar o no pueden volver o así? Pues tratan de ponerlos en lugares grandes como canchas de fútbol o estadios. No sé si han visto algunos albergues que se ponen en algunos auditorios de escuelas, cosas así. Entonces, no quiere decir que los edificios clase B o tipo B sean menos importantes, porque, como les digo, todo edificio es importante y nadie quiere ver perder su patrimonio en sí. Pero en caso de que hay un sismo, los hospitales y todo está en orden, sí, pero en particular una casa por allá en algún fraccionamiento cayó, si no la tenía asegurada, pues sí es un problema para esa familia, ¿no? Pero digamos que está controlado para esa familia y esa familia tendrá que empezar a ver pues qué pasó, por qué fue su casa la única que cayó y empezar a investigar ahí que a quién puedes adjudicar un poco de responsabilidad. Pero sigue siendo muy triste, trágico, pero no nos afecta a todos como sociedad. No se detiene el mundo por eso. ¿Qué pasa si los edificios clase A sí caen? Ahí es donde ya como sociedad sí nos quedamos un poco más desamparados, ¿no? ¿Qué ejemplos hay? Lo que les decía, estadios, hospitales, centrales de bomberos, esto de aquí que son las subestaciones eléctricas, porque pues sin energía no sirven de nada los hospitales. Entonces, básicamente esto. Lo que no entre aquí podría ser clase B. Les digo, esto es criterio, chicos. Si ustedes tienen la duda, siempre, siempre, siempre elijan la parte segura. O sea, esto se lo voy a preguntar en el examen. Esto sí es básico y va a ser una pregunta básicamente también regalada, que es, ¿qué es lo más importante en la construcción? Ni siquiera es el dinero, ni siquiera es que los tiempos de entrega, ni siquiera es que se vea bonito, que sea ecológico. Todo eso es importantísimo, pero no hay algo más importante que la seguridad en la construcción. Jamás. Jamás, nunca va a haber algo de que, oye, pues es que ya quedan 2 semanas para que termine el proyecto, nos van a empezar a multar, ¿sabes qué? O sea, si le ibas a meter de esta varilla, métele esto más rápido y mete esto y estás comprometiendo la seguridad para salir en otra cosa, para que no te gastes más dinero, para que no te multen, para que jamás, nunca, 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 nunca de los nunca pongan por sobre la seguridad nada. Entonces, eso es algo que sí se les voy a preguntar, va a venir en el examen y está muy sencillo. Si yo les pregunto qué es lo más importante en la construcción, ya seas ingeniero, arquitecto, urbanista, lo que quieras ser, siempre va a ser la seguridad. Y eso aplica desde la construcción hasta que si tú te estás supervisando una cuadrilla y la persona que te está colocando o soldando está en un quinto piso, no tenga su equipo de protección, mal. Están abajo pasando donde van los camiones, no lleva su chaleco, o si está abajo de una construcción, no lleva su casco, botas, mal. O sea, la seguridad siempre, siempre, siempre va a ser lo más importante, chicos. Nunca la comprometan por nada más. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si ustedes hacen un edificio tipo B y dice, ¿sabes qué? Probablemente el municipio no me vaya a pedir a mí en esta torre de departamentos, no me vaya a pedir que sea un edificio clase A y no me va a exigir esta cantidad de cosas, pero creo yo que si presentamos y hacemos el análisis, pueden estar más caros los departamentos que voy a vender, por ejemplo, pero este edificio quiero que sí sea clase A para tener la certeza de que cumplimos con los más altos estándares, bla, bla, bla. Y es criterio de ustedes. Hay cosas que pueden estar en tipo A que no deberían jamás ustedes decir, ay, no sabes qué, mejor le metamos de menos. No, eso sí no. Lo que sí se puede hacer es que si ustedes no están seguros de que si van a hacer una casa, pues yo no le metería muchísimo más dinero a una casa, por ejemplo, pero si tengo que hacer una torre de departamentos de tantos
pisos y así, pues ahí sí diría, ¿saben qué? Igual y esto no es clase A, pero yo sí lo quiero llevar así. Vamos a revisar para que no incremente tanto el costo del proyecto, se justifique al momento de vender y todo, y listo. Puedo clasificarlo como A y vamos a manejar esos estándares. Entonces, es posible eso. Todo es de criterio, chicos. Ustedes van a poder elegir cómo llevar las cosas, pero eso sí, siempre haciendo más seguro algo, jamás al revés, de que algo que ya está por ley tiene que ser seguro, bajarlo. Eso sí, no se puede. ¿Ok? Una vez dicho lo anterior, déjenme, le doy un sorbo al café. Vamos a entender que para la construcción, para cualquier diseñador estructural, para arquitectos, para ingenieros, hay dos tipos de diseño. Básicamente no es uno o el otro, no es como que yo voy a diseñar de esta manera o de la otra, sino cuando ustedes lean una memoria estructural, lean un reporte de diseño estructural, cuando ustedes diseñen estructuralmente, tienen que entregar o tienen que entregarles una memoria de cálculo con estos dos diseños, el diseño por seguridad y el diseño por servicio. ¿A qué vamos con esto? El diseño por seguridad, así como lo menciona, aquí dice combinación de cargas para diseño. Amplifica las cargas vivas, muertas y accidentales y reduce la resistencia de los materiales. ¿A qué se refiere con esto, chicos? Primero que nada, vamos a entender esto que dice aquí, cargas vivas, muertas y accidentales. ¿Alguien me quiere dar ejemplos de qué es una carga viva? ¿O qué se les ocurre que sea? Pues las vivas a lo mejor son como personas o cosas que se mueven Ujú. y las otras, las muertas, pues pueden ser como objetos o cosas que se van a quedar como, o sea, no son parte del, ¿cómo se dice? Pues de la construcción, pero son como muebles o no sé. Ok. ¿Y accidentales? ¿Un ejemplo? Ay, accidentales sí no se me ocurre como que puede ser. O No te bueno, no preocupes. sé si a lo mejor cuando haya algún sismo o algo así. Muy bien, esa es la respuesta. Mm. Lo tuviste bueno, la parte de accidentales sí. Vivas también, muertas hay dos, tres, ¿eh? Pero muy bien, muchas gracias por participar en la clase. Vamos a complementar un poco lo que dices. Básicamente tienes la razón en un 90%, solo vamos a aclarar la parte de muertas. Las cargas accidentales, así como lo mencionó su compañera Miranda, básicamente son las que no controlamos nosotros y las podemos identificar porque son cargas muy altas en periodos de tiempo muy cortos. Un sismo son cargas muy fuertes, o sea, mueve un edificio muy fuerte, muy rápido, pero no va a durar así toda la vida el edificio, ¿no? Sino darle que un sismo muy tardado, 3 minutos, 10 minutos, dentro de la vida útil de ese edificio, 10 minutos contra 100 años que va a durar ese edificio, si se le da buen mantenimiento y lo que sea, pues no es nada, ¿no? Entonces son estas cargas muy fuertes en periodos de tiempo muy cortos. ¿Qué ejemplos hay? Básicamente eso, ¿no? O sea, sismo, viento, por ejemplo, lo que ocurrió ahí en Acapulco, sí fue un huracán, lluvia y eso, pero lo que pega no es tanto el agua, sino la cantidad de viento y las velocidades con las que llegan, ¿no? Entonces, esas son las cargas accidentales. Hay que tomarlas en cuenta. Las cargas muertas, a diferencia de, o sea, así como lo mencionó su compañera, ella mencionaba que podían ser algunos muebles o así, más bien va orientado a toda esa carga que ya forma parte del edificio como tal. O sea, ¿a qué voy con eso? Esta losa que yo tengo sobre mi cabeza, que me tapa del piso de arriba, o si están en una casa nada más y es la losa de cubierta, esa losa sí te ayuda a cargar, no sé, lo que sea que pongas ahí arriba, pero aparte de eso, la misma losa por sí mismo pesa, ¿no? O sea, claro que pesa y que hay que considerar esa carga. Entonces, básicamente las cargas muertas son todas esas cargas que ya son parte del edificio como tal. O sea, el firme de concreto, la loseta que va arriba, las instalaciones que ya quedaron adentro, los muros, las varillas, el concreto, todo eso es carga muerta. ¿Por qué? Porque ese edificio, desde que está la construcción hasta el último día de su vida útil,
va a tener esa carga ahí, va a pesar eso, ¿no? Independientemente si está vacío o lleno, ese edificio ya pesa eso, ¿ok? Esas son las cargas muertas. Por último, las cargas vivas, como lo mencionó su compañera, sí, son las personas que están caminando y ahí en cargas vivas también entra la parte de los muebles. ¿Por qué si entra ahí y no entra en cargas muertas? Porque las cargas vivas, ojo ahí, anoten esto porque como podrán ver aquí no viene y les acabo de definir las tres. A grandes rasgos es eso, entonces accidentales, cargas muy, muy altas en periodos de tiempo muy cortos, que básicamente son sismos y viento, ¿no? En Estados Unidos o en algunos otros países que están muy al norte o al sur del mundo, también se consideran a veces la nieve. O sea, porque a diferencia del agua que fluye muy rápido, la nieve llega a caer, empieza a pesar bastante porque está mojada, digamos, y hasta que se derrita va a estar arriba pesando. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Pero bueno, ese es otro ejemplo. Muertas, las cargas muertas son esas cargas que pues son parte del edificio desde el inicio de su construcción hasta el último día de su vida útil. Varillas, concreto, instalaciones, muros, tabique, todo eso. La cimentación, aunque no la vean abajo, pesa. Entonces es importante. Y las cargas vivas, lo que dijimos es que pueden ser las personas, pueden ser muebles, pueden ser tu perrito, lo que tú quieras, ¿no? ¿De qué depende eso? No depende tanto así de que imagínense que ustedes tengan que hacer el diseño estructural de un departamento y para eso ustedes le pregunten a su cliente o ustedes lo quieren hacer para ustedes o lo que sea, pero que dices, a ver, ¿qué va a llevar su departamento? Ah, una estufa. Ah, ¿de qué tipo su estufa? Y empiecen a tratar de hacer el cálculo específicamente para eso. Sería imposible. ¿Qué pasa con esto entonces? Que las normas técnicas lo que hacen es agrupan las cargas vivas a partir del uso que le vayas a dar al espacio. O sea que para una casa, habitación o departamento son 190 kilogramos por cada metro cuadrado. Para oficinas o una escuela tal vez son 250 kilogramos por metro cuadrado. Para un estadio, que la gente está más pegada y que hay muchas personas en el mismo lugar, muy juntitas, o un auditorio, por ejemplo, un cine, puede ya subir a 300, 350. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que las cargas vivas no vamos a calcular ustedes así de que mueble por mueble, pero ¿cuántas personas son en su familia? No, pues que somos cuatro. Pero tiene perros, sí, uno. ¿Cuánto peso? O sea, sería imposible calcular específicamente así. Entonces, básicamente englobamos las cargas vivas por el uso que se le dé al edificio. Entonces, ahí es donde ya viene, por ejemplo, si vas a hacer una torre de departamentos, esa carga viva de 190 kilogramos por metro cuadrado ya considera que tu sillón, que tu cama, un closet, unas cuatro o cinco personas, o sea, ya está estandarizado para que te aguante eso. A diferencia de que si vas a hacer una torre un edificio que tiene oficinas, pues no es lo mismo las cargas que van a haber en un departamento que en una oficina. En una oficina vas a tener escritorios, archiveros, copiadoras, vas a tener a más personas tal vez caminando, ¿sabes? Entonces es diferente. Si vas a hacer un hospital es otra cosa. Van a tener equipos muy pesados, van a tener unos pasillos donde van a pasar muchas personas, salas de espera. Entonces, lo que quiero decirles aquí es que no solamente se trata de, sabemos que las cargas vivas sí son estas cosas que no forman parte del edificio y que si tú agarras y dices, lo voy a vaciar, me voy a llevar todo lo de aquí, queda el edificio con las cargas muertas, que es básicamente lo que ya tiene. Pero todo lo demás no está fijo al edificio, ¿no? Entonces, esto, chicos, es importantísimo porque es muy común también en la construcción, y se los adelanto, sí es muy común que ya al momento de, a mí ya me ha pasado, yo les pongo esto como ejemplo, diseñé para un amigo allá en Torreón, él iba a hacer una torre de departamentos, una torre, pero no, o sea, era un edificio de departamentos, eran tres plantas, ¿no? Planta baja, no, eran cuatro plantas, planta baja, otros tres niveles y hasta arriba un rooftop. Dije, pues a todo dar, lo diseñé en función a eso. Lo que me dijo fue, oye, ya lo construimos, vamos así, ¿cómo lo ves? Le digo, no, pues se ve bien, o sea, el director responsable de obra me ha mandado sus reportes y todo en orden.
Luego me marcó el DRO, que es esta persona, el responsable ante la ley de que el proyecto esté autorizado. Sí me marcó de que, oye, me preocupa algo, quisiera ver tu punto de vista. Digo que no rentaron el segundo piso, los primeros dos pisos no los rentaron como departamentos, los rentaron como almacén. Y le digo, pues eso no está bien, por el hecho de que creo que iban a almacenar herramienta, unas plantas de energía, creo que material de construcción, como que lo empezaron a usar para almacenar cosas. Y ahí es donde le dije, oye, ojo con eso, por el hecho de que el edificio y las cargas están diseñadas para aguantar lo que sería la carga típica de un departamento. Pero ¿qué cosa creen que pese más, chicos? Un departamento, por ejemplo, así como estoy yo, nada más están mis perros, tengo una mesita ya con una tele, un sillón, una mesa aquí grande, una barra, o todo este espacio irlo retacando con cajas de varilla, con cajas de herramienta, con unas plantas de emergencia pesadísimas, unos taladros enormes. ¿Qué cosa creen que pese más ya al momento de irlo colocando así? Pues obviamente todo lo que tiene que ver con almacenar. Por eso les digo, no es así de sencillo, de le cambio el uso de suelo y aguanta, no pasa nada. No pueden obviar eso. Les doy otro ejemplo muy sencillo y muy trágico. En la Plaza Arts, allá en Ciudad de México, Arts Pedregal, hace algunos años también hubo un incidente donde se derrumbó una parte y se empezó a hacer una investigación. Digo, estos son un poco de rumores, pero funciona como para lo que estamos mencionando ahorita. Y la razón más fuerte que ellos tenían es que tenían proyectado una terraza en donde iban a poner mesitas, unas como sombrillitas, unas sillitas y unas cuantas áreas verdes. Pero me parece que el área de absorción no les daba, o sea, les estaban pidiendo más, y en lugar de dejar unas cuantas jardineras, pusieron ya espacios grandes, o sea, jardineras ya mucho más grandes, espacios ya con tierra, pasto y arbolitos, mucho más de lo que tenían proyectado y dijeron, bueno, quita las mesas, quita las sombrillitas, ya no que no sea una terraza como tipo food court, sino ya más bien déjalo como si fuera área verde, pero en una terraza, no en el piso, pues, sino en una terraza elevada. ¿Qué pasa cuando llueve? El suelo no pesa lo mismo seco que húmedo. Entonces, simplemente de cambiar ese en su diseño arquitectónico y en su diseño de construcción dijeron, no, ¿sabes qué? Hace más sentido ya nada más dejarlo así, métanle tierra, déjenlo como área verde. No consideraron que ese suelo o esa tierra al mojarse pesa muchísimo. Y solamente por haberle cambiado ese uso del suelo, o sea, cambiarle el uso que le iban a dar a ese espacio, las cargas se incrementaron muchísimo, el edificio no estaba diseñado para eso y se dio, ¿no? O sea, cayó. Entonces, esto solo es un ejemplo de, chicos, no, nunca caigan en eso, de que oigan, pues es que yo diseñé esto para departamentos, pero al final me lo rentaron como oficinas. No, o sea, ojo ahí, no, no, a menos que alguien les firme una responsiva de va, bajo tu propia responsabilidad y me excluyes legalmente de todo, tú vas a usar este edificio como un edificio de oficinas, a pesar de que está diseñado como para habitacional. Ahí está, ¿no? Fírmalo, yo tengo mi respaldo y al rato, si ocurre algo, esperemos no, pero si ocurre algo, bueno, yo estoy cubierto, o sea, yo te avisé, aquí está la memoria que te entregué, aquí está tu firma de que tú estás haciéndote responsable de que pasó eso. Ojo con eso, chicos. Por otro lado, los edificios no están diseñados a la medida. Me refiero a, si le metes un kilo más, no es que se va a caer. Y eso funciona a partir de lo que les menciono aquí. Ya que entendimos las cargas y de dónde vienen, lo siguiente básicamente es esto, chicos. Entender combinaciones de carga. Esta palabra que aparece aquí, combinaciones de carga, está muy sencillo. ¿Qué nos dice? Es literal combinar las cargas. Si dijimos que tenemos cargas vivas, cargas muertas y cargas accidentales, al combinar todas estas cargas, tendríamos que tener una carga total, que es la que vamos a usar para diseño. Vamos a poner un ejemplo. En cargas vivas va a ser una casa habitación, 190 kilogramos por metro cuadrado. De carga muerta, les pido de favor que vayan haciendo este ejercicio conmigo para que podamos ir como todos avanzando. Entonces, 190 kilogramos de carga viva, porque es departamento.
Carga muerta, vamos a poner unos 250 kilogramos por metro cuadrado. Eso incluye que 20 kilos de la loseta, 40 kilos de instalaciones, 150 kilos, por decir algo. O sea, no estoy sumando, pero de la losa como tal, el concreto, la varilla, todo eso. 250 kilos, vamos a ponerle. Carga accidental, vamos a considerar otros 105, ¿no? Otros 120 kilogramos de carga por metro cuadrado. Eso es por sismo o viento. Todo esto se viene en las reglas, ¿no? Ahorita estamos nada más haciendo un ejemplo. Entonces, estas son las cargas que tenemos. ¿Qué serían las combinaciones de cargas, chicos? Las combinaciones de cargas es básicamente, no sé si vieron, han visto algún tipo de, ya ahorita está muy sonado este tema del multiverso y todo lo que tiene que ver con, no sé, Spider-Man, Spider-Verse y Rick and Morty, todo eso. Básicamente quiero llegar a ese punto por el hecho de que existen muchas opciones o muchas formas de ver esto en cuanto a que las combinaciones de carga es simular todos los escenarios posibles para este edificio. Mientras más escenarios posibles simules, más preparado está tu edificio. Si tú nada más simulas, bueno, carga viva, carga muerta y carga accidental, tu edificio va a estar preparado para eso. ¿Qué pasa si no funciona de esa manera? Pues de ahí no tienes mucho control. Pero ¿a qué me refiero con todo esto para no confundirlos? En el tema de diseño por seguridad, lo que menciona aquí es justamente que amplifica, eso es importantísimo, amplifica las cargas vivas, muertas y accidentales y reduce la resistencia de los materiales. ¿A qué se refiere con amplifica? Por ejemplo, aquí abajo hay un ejemplo de combinación de carga que dice 1.4 de carga muerta, vamos a ponerlo así, más 1.4 de carga viva, más 1.2 de carga accidente. ¿Qué significa el 1.4, el 1.2? Muy sencillo. Cuando ustedes van a un restaurante y les traen la cuenta y ustedes quieren rápido dejar un 10, 15 de propina, ¿qué hacen? Agarran el número, lo multiplican por 1 punto y lo que quieran dejar de propina, 1.1 para 10%, 1.15, si se portó súper bien, 1.2, pues dejarle un 20. ¿A qué se refiere ese punto 4, ese 1.2? Pues básicamente, si lo ponemos en otras palabras, aquí a la carga muerta le estamos sumando un 40, o sea, le estamos elevando un 40%. Igual en la viva, igual en la accidental. Estas combinaciones de carga, ya hay unas cuantas que son estándares, pero como les decía, esto si lo hacemos a mano es muchísimo muy tardado. Si lo metemos a algún programa, ustedes pueden poner la cantidad de combinaciones de carga que quieran y lo que va a hacer el software es para lo que ustedes ya diseñaron, va a simular todas esas combinaciones de carga y al final les va a decir, bueno, de las 30 que pusiste, tu edificio cumple para 28. Estas dos combinaciones no jalaron. O sea, hay que revisar ahí bien. Lo revisan y todo, lo resuelven y listo. Ya pasas las 30. Si quieres meterle 100, pues también, obviamente ya dedicarle tanto tiempo a tantos escenarios ya está un poco sobrado, pero por lo menos yo sí le sugeriría que le metieran unos 5 tipos de combinaciones de carga. ¿Y por qué son combinaciones? Digamos que la primera simulación que voy a hacer va a ser esta. 1. La primera va a ser carga viva, más carga muerta, más carga accidental. Esa es la primera. La segunda, carga viva, bueno, 1.4 de carga viva, más carga muerta, más carga accidental. La siguiente puede ser tal vez carga viva más 1.4 de carga muerta más carga accidental. O sea, y así se pueden ir haciendo todas estas combinaciones hasta que lleguen tal vez a 1.4 de carga viva más 1.4 de carga muerta más 1.2 de carga accidental. Pueden hacer la cantidad de combinaciones de carga. Obviamente, si su edificio pasa para la más crítica, es de esperarse que pueda pasar para el resto, ¿no? Pero es importante tomarlas en cuenta. Entonces, básicamente, chicos, haciendo este ejemplo, ¿qué es lo que estamos buscando aquí? Ahí es donde necesito que con su calculadora me vayan ayudando un poquito. Vamos a hacer este pequeño ejercicio. ¿Qué combinación de carga elegimos? Vamos a elegir esta. Y entonces, ¿qué nos dice esto, chicos? Sería entonces 1.4 de carga viva. ¿Qué dijimos que era? 190.
más 1.4 de carga muerta, o sea, los 250, más 1.2 de carga accidental, que son los 120. Y esto nos va a dar un número. Entonces, si nosotros hubiésemos sumado esto desde un inicio así sin nada, la carga total, ¿cuál sería? Ahí es donde les pido que me ayuden tantito con su cálculo para que podamos ir dando todo seguimiento. Aquí 190 más 250 más 120. La carga total me dio 560 kilogramos por metro cuadrado. Pero si yo aplico la combinación de cargas, ¿qué es lo que me va a dar acá? Nos vamos entonces a 1.4 por 190, me da 266. Más 1.4 por 250, me da 350. Más 1.2 por 2 por 120, son 144. Y esto es igual a, bueno, ya si lo sumo todo, más 266, más 350, me da 760 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, chicos, ¿qué quiero que veamos de esto? Está muy... Ahí está. ¿Qué quiero que veamos de esto? Que si nosotros incrementamos las cargas, en lugar de que sean 560 kilogramos por metro cuadrado, si se dan cuenta, llegamos a 760. Son 200 kilogramos más por cada metro cuadrado. Entonces, ¿qué nos dice el diseño por seguridad? De los 12 diseños que les mencioné, el diseño por seguridad nos dice, amplifica las cargas, exagéralas. ¿Por qué? Ahorita van a ver. Digamos que ahora diseñan su estructura y al contrario de exagerar las cargas, lo que dice aquí es reducir la resistencia de los materiales. El reglamento de construcción también nos indica lo siguiente. Si nosotros diseñamos estas, ¿cómo se dice? Las fórmulas para calcular, digamos, una columna o una losa, todas van a incluir un factor de seguridad o un factor de reducción, que típicamente puede ser 0. De hecho, antes era 0.9, pero me parece que después de lo del sismo lo bajaron hasta 0.85. Entonces, digamos que está toda la fórmula para calcular la columna y entonces es esto por la capacidad de carga total, que sería, no sé, voy a decir, ya diseñé mi columna y yo calculé que mi columna aguanta 600 kilogramos por metro cuadrado. Bueno, mi losa carga eso. Entonces, aplicamos el factor de seguridad, que sería el 0.85 por los 600, y entonces esto ya nos va a dar otro número. Si hace rato multiplicamos 1.4 y lo exageraba un 40%, ¿qué creen que pasa si multiplicas un número por algo menor a 1? Sería por 0.85, básicamente le estamos quitando el 15% aquí. Entonces, ¿qué me da aquí? 510 kilogramos por metro cuadrado. ¿Qué cosa tengo que comparar entonces, chicos? Esto vamos a ponerlo aquí para que no se les olvide. Esto es la resistencia que encontramos y básicamente lo que vamos a comparar es, esto es lo que aguanta 510 kilogramos y vamos a ponerlo así. Mm, Esto hay que compararlo contra lo que nosotros tenemos que aguantar, que sería ya con la combinación de cargas 760. Entonces, 760 kilogramos. De estos dos chicos, si esto es lo que me aguanta mi losa y esto es lo que debería aguantar, les pregunto, ¿mi losa aguanta o no aguanta la carga? Esto es lo que aguanta, lo que yo calculé ya con el factor de seguridad que le quita ahí resistencia, y esto es lo que debe cargar, o sea, las cargas que debería aguantar ya exageradas. Entonces, ¿cuál de los dos gana, chicos? En teoría es más grande lo que tenemos que aguantar que lo que resiste. ¿Qué dice esto? Que nos indica que nuestro edificio o nuestra losa todavía no está lista para aguantar la carga, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Rediseñamos y en lugar de que aguante 600, no sé, lo hacemos un poco más, un espesor más grande a la losa, le metemos unas varillas diferentes y logramos llevarlo hasta, no sé, hasta unos 800 kilogramos de resistencia. Le aplicamos el factor de seguridad, que serían ese 0.85, y después de los 800 por 0.85 nos lo baja hasta 680. Volvemos a comparar. Llegamos acá, 680. De nuevo,
Si esto es lo que yo tengo que aguantar, porque es lo que ya sumé todas las cargas, ya las exageré y todo, si esto es lo que yo tengo que aguantar y esto es lo que realmente aguanta el edificio, ya que le reduje la resistencia, pues bueno, todavía no lo alcanzamos, ¿no? Vamos a irnos entonces hasta 880. Si lo multiplicamos 880 por el factor de seguridad, 880 por 0,85, me da 748. Entonces, si se dan cuenta, ya estamos muy cerca, pero en teoría, si presentamos esta memoria, nos indica que esta resistencia todavía no aguanta las cargas de lo que tenemos que aguantar, digamos, ¿no? Nos vamos ya a 900. Si le metemos, si lo diseñamos para que aguante 900 por el factor de seguridad, 765. Listo, chicos. Ahora sí, si diseñamos de esta manera, 765, esto sí ya es más grande, ups, que lo que tenemos que aguantar. ¿Se entiende? Entonces, este edificio o esta losa ya me aguanta lo que debería aguantarme. Pero si se dan cuenta, ahorita estamos comparando tanto una losa que le estamos quitando el 15% contra una carga que la exageramos muchísimo. ¿Qué pasa si comparamos lo real contra lo real? Ahorita esta carga está exagerada y esta resistencia está minimizada o reducida, ¿no? ¿Qué pasa si comparamos ahora sí lo real contra lo real? Dijimos que las cargas son 560 kilogramos por centímetro, por metro cuadrado, y esto lo tenemos que comparar entonces ahora, si se dan cuenta, aquí eran 900 kilogramos por metro cuadrado. Si comparamos lo real, que son 560, contra lo que debería aguantar, que son los 900, sin exagerar las cargas y sin reducirle las resistencias, si se dan cuenta, el edificio aguanta bastante más. Si comparas 900 contra 560, el edificio está muchísimo más preparado para aguantar esa carga. Entonces, básicamente este diseño es por seguridad, que en resumen es exagerar las cargas para suponer algo muy pesado y reducir las resistencias. Esto les da un factor de seguridad bastante amplio para que en caso de que ocurran estas locuras que de repente se hace de que, bueno, le quiero cambiar el uso o le quiero cambiar algo, ustedes tienen un colchón bastante robusto para no estar justos, o sea, de que agarras y si me aguanta 760 como lo que vimos acá, si le metes 5 kilos más ya valió, pues no, si se dan cuenta, esto es lo que nosotros por seguridad decimos. Esta aguanta 5 kilos más de lo que nosotros estimamos. Entonces, no es como que si aquí le cargo 5 kilos más, ya se me cayó el edificio. Realmente, si comparamos lo real contra lo real, esto aguanta 900 kilos y nosotros tenemos 560. Si le suben otros 40, todavía hay 300 kilos de diferencia. ¿Se entiende esto, chicos? Sé que está un poco enredado o confuso, pero en resumen es eso. Diseñen para el peor de los escenarios. Y eso lo hace el diseño por seguridad o este tipo de diseño, ¿no? Que es por seguridad. ¿Alguna duda de esto, chicos? Por favor. La verdad es que sí me llamaría la atención que pregunten porque no sé si ya habían visto esto antes, pero pues está algo confuso. ¿Alguien tiene dudas? Solo siempre que se hacen estos cálculos, se le tiene que quitar el 0,85. Bueno, se tiene que hacer esa multiplicación. Ujú. Es correcto, sí. Ok. O sea, para cualquier elemento estructural que vayas a usar, columna, losa, viga, trave, el reglamento te pide siempre, a ver, dame un momento, déjame ver si lo puedo encontrar aquí. Mm, ya vi por qué no. Dame un momento. Mm, fórmula para diseño. ¿Ves mi pantalla de Google? No. Ahorita la proyecto. Nada más dame chance. Mm, quería encontrar alguna fórmula así muy sencilla para que pudieras ver, pero básicamente todas las fórmulas de diseño de elementos estructurales nos piden ese factor de seguridad, que en qué consiste es básicamente castigar un poquito la resistencia. Y es, como te digo,
el ejemplo que les pongo esto es muy exagerado, pero supongamos lo siguiente. Tú vas a hacer una reunión en un departamento o en un Airbnb en Cancún, por decir algo, pero ese departamento, si te das cuenta, está diseñado con lo que te digo, carga viva para departamento. Pero a ti se te ocurrió hacer la fiesta de tu vida ese día e invitaste a ese lugar que típicamente sería diseñado para unas 5, 4 o 5 personas, metiste ahí a 90, 100 personas. Aparte, les pediste a ellos que llevaran todos, no sé, va a ser una fiesta temática, todos tráiganse piedras en los bolsillos, entonces todos pesan más todavía. Ahí es donde estamos exagerando la carga viva. Por otro lado, en específico ese Airbnb que agarraste o ese departamento que tienes, a la hora de construir, les había quedado mezcla y le pusieron a esa losa en particular, si iba a tener un espesor de 20, le dejaron 25 centímetros. Tiene 5 centímetros en toda el área adicional de carga viva, de carga muerta, perdón. O sea, pesa más la losa simplemente por sí misma. Dijeron, ay, pues sabes qué, o sea, échale ya más concreto para que no nos quede, por decir algo. Entonces, no solamente llevaste muchísimas más personas de las que el proyecto está diseñado para resistir, sino por sí mismo en la carga muerta el proyecto ya tiene una sobrecarga ahí. Y aparte tuviste la pésima suerte de que ese día entró un ciclón y tembló al mismo tiempo. Entonces tu carga accidental que tenías considerada también está exagerada. Si todo eso ocurriera y tomando en cuenta que la resistencia del edificio debería ser una, pero al mismo tiempo les faltaron unas cuantas varillas a la losa y no aguanta lo que debería aguantar, aguanta un 15% menos. Aún así, con todas esas cosas que te platico que está difícil que todas coincidan, tu edificio está seguro, aguanta. Ahora imagínate que vas a un Airbnb, invitas a 3 amigos, el edificio está perfectamente diseñado, resiste lo que debe resistir, quiere decir que estás bastante sobrada, ¿no? O sea, ese edificio está muy seguro. Sí me doy a entender en cuanto a cómo se diseña. Y esto aplica para muchas cosas, chicos. O sea, a mí me pasa mucho que uso este criterio para cosas que no tienen que ver ni siquiera con construcción. Por ejemplo, hago mis cálculos de ingresos y digo, bueno, presenté todos estos proyectos, tengo estos proyectos en marcha. En el peor de los casos, mis gastos son estos. En el peor de los casos, logro salir con mis gastos. En el mejor de los casos, me pagan todo y tengo muy buen colchón. Pero nunca tomo decisiones en función al mejor de los escenarios. Siempre es, supongamos que todos me quedan mal, nadie me paga, aún así creo que la armo. Es vivir bajo un criterio de, sí está un poco pesimista, pero te prepara para el peor de los escenarios y en caso de que no ocurra eso en el peor de los escenarios, estás bastante bien sobrado. En caso de que ocurra, ya lo habías previsto y no se te va a caer el edificio, no se te, por ejemplo, en mi caso, si estoy hablando de gastos, no pienso gastar más de lo que vaya a ingresar como mínimo, y ahí es donde digo, ¿sabes qué? Estoy cubierto. En el peor de los casos, si se me caen todos los proyectos, por lo menos la renta y despensa y crédito, lo que tenga, lo logro cubrir. Ah, bueno, pues bueno, ya estoy cubierto para eso. Entonces, básicamente el diseño por seguridad es eso, es prepararte para el peor de los escenarios, como el que te platiqué ahorita, metiste un chorro de personas y aparte pediste que todos llevaran cosas más pesadas y la losa estaba sobrada, o sea, me refiero a que estaba más pesada de lo normal y aparte tembló y hubo un huracán y al mismo tiempo la resistencia de lo que tenía que aguantar no, le metieron menos varilla y aguantaba menos. Si todas esas cosas, por más difícil que suene, coincidieran, tu edificio sigue estando bien. Ahora imagínate un día normal, donde no metes a tantas personas, la carga está bien, la losa está bien, no tienes menos resistencia, estás bastante holgado en esa parte, jamás se va a caer eso. Entonces, no sé si alguno tiene alguna otra duda de esto. Yo tengo una duda. Ajá. ¿El 0,85 es como estándar? O sea, ¿es lo mismo para una casa o para un edificio o un hospital o cambia también para... No, de- no cambia en esta parte. Ahorita te platico en dónde sí cambia, pero el 0,85 sí puede llegar a, o sea, ya lo puedes considerar como un factor de seguridad ya definido. Tendría que ah, investigarte si existe algún caso en el cual sea más específico, pero lo que yo recuerdo o lo que tengo entendido es que es un factor de seguridad general para todo. ¿En dónde sí es más crítico o más riguroso esto? En el siguiente diseño. Recuerden que hay dos diseños, por seguridad, que es el que acabamos de ver,
En resumen, exagerar cargas, reducir resistencias. Y si el edificio pasa, está seguro. El siguiente tipo de diseño es el que sí yo creo que es el que te puedo, en donde podemos saber si hay más exigencia al momento de diseñar, que sería el diseño por servicio. Básicamente el diseño por servicio, ¿qué nos pide aquí, chicos? Aquí sí no exageramos ni cargas ni reducimos resistencias. Es básicamente la carga viva, 190, la carga muerta, habíamos dicho creo que 250, y la carga accidental, habíamos dicho que eran 120. Y creo que la suma de todo eso, si no mal recuerdo, eran creo que 560, si no ahorita lo sumamos. Entonces, ¿qué nos dice esto, chicos? El diseño por servicio, aquí no exageramos ni incrementamos cargas ni reducimos resistencia. Así como va, lo calculamos. Pero, ¿qué calcula el edificio? Así como estábamos buscando que el diseño por seguridad nos aguantara, el diseño por servicio básicamente nos pide que el edificio funcione como tal, ¿no? Que no tengamos pandeos o vibraciones o sensación de inseguridad. ¿A qué voy con esto? Imagínense que yo les voy a vender un departamento y yo tengo mi memoria de cálculo y les digo, ¿saben qué? Miren, yo te garantizo con este ejercicio que te mostré aquí que este edificio no se cae. Aquí está, ya vienen mis factores de seguridad. Pero llegan ustedes y ven en la parte de arriba que la losa está colgada. O sea, literalmente logran ver que está pandeada. O el firme, o sea, que agarran y se paran y dices, oye, está chueco esto, ¿qué onda? O sea, bueno, no se cae, pero ¿ustedes comprarían un departamento en donde ven que está colgado algo? O sea, que te da esa sensación de inseguridad. Pues definitivamente no. O sea, entonces, ¿qué busca el diseño por servicio? Que estos pandeos, estos tipos de deflexiones no excedan cierto límite. Y ahí es donde sí sé que existe una restricción para edificios clase A y clase B. Digamos que sí son más rigurosos los edificios clase A, porque un edificio clase B o tipo B te permite tener un pandeo, no sé, si tienes una columna de 5 metros, un pandeo de 5 centímetros, por decir algo, ¿no? Si hay una regla, o sea, tendré que buscarla también, si hay una relación longitud, elasticidad que te permite decir, lo máximo que puedes tener en un edificio clase B de pandeo son 5 centímetros en una columna de 5 metros. Tú revisas en tu análisis y dices, no lo vas a checar así a mano, de que ya se construyó y dices, bueno, son 5 centímetros, sino en tu análisis estructural revisas y dices, ¿sabes qué? Esta columna o esta viga se va a pandear 5 centímetros, pero son 5 metros de columna. Estás del otro lado. ¿Qué pasa para un edificio? Es más riguroso eso. Te restringen no se te puede pandear más de 2.5 centímetros en una columna de 5 metros. O sea, para lo mismo te piden menos de flexión. ¿Esto qué implica, chicos? Meter un poco más de varilla, hacer un poco más alta la viga para que se pandee menos. ¿Eso qué te afecta? Pues es más material. Si vas a hacer 1000 vigas de ese mismo estilo, pues ya se te va un poco más de material en eso. Entonces, ahí sí existe una diferencia entre la cantidad, entre lo que te pide para un edificio A contra un edificio B. Pero entonces, en resumen, el diseño por servicio lo que busca básicamente es, así como están las cargas, sin exagerarlas, sin reducir resistencias, simplemente les pide que las deflexiones o pandeos pues no excedan cierto límite, ¿no? Y básicamente es que pueda servirles, por eso es por servicio, para que les pueda funcionar ese edificio. ¿Qué pasa si hay vibraciones? Pues también hubo un mal diseño ahí, o sea, no se consideraron algunas cosas. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta estos dos tipos de diseño. Voy a conectar la lab. Denme un momentito. Ok, entonces, ¿dudas de estos dos tipos de diseño, chicos? ¿No? Vamos a continuar. Recuerden, nos vamos a ir de corrido, faltan unos 40 minutos, pero a las 9, casi casi en punto, les voy a pausar acá, les voy a dar un tiempo ahí, o sea, de lo que me tome llegar de aquí al parque, yo les estimo unos 30 minutos. Les voy a dar ese espacio como para que puedan, ya sea, ahorita no hay tareas todavía o así, pero va a ser ese espacio como para que puedan ir avanzando con cosas. Si tienen un reto, si tienen que hacer tarea de alguna otra materia también, tómenlo como ese espacio, pero vamos a ver qué tal funciona el día de hoy. Si no, la otra es que yo creo que me levanto muchísimo más temprano para ya llegar al parque directamente a dar la clase allá. Pero como les digo, como está como unos 30 minutos, sí está pesadito por todas las cosas que tengo que hacer.
en la mañana para lograr llegar allá a dar la clase. Vamos a ver qué tal funciona esto. A las 9 le pausamos, les mando mensaje en el grupo donde les diga, oigan, si quieren ya conéctense, y le continuamos otro tramito de la clase, ¿va? Entonces, continuamos. Miembros estructurales. Ya hablamos un poco del diseño, ahora vamos a ver qué tipos de materiales y elementos estructurales hay. Los más populares, digo, ahorita ya hay muchísimos más, pero los más populares en la construcción desde hace algunos años, pues sí es mucho el acero, la madera y el concreto. En algunas partes ya usan bambú, en algunos otros ya usan algún tipo de aglomerado, pero estructuralmente el acero, la madera y el concreto todavía siguen siendo pues los materiales más, digamos, más recurridos. Eh, no sé si ustedes alguna vez han visto alguna construcción de concreto o de acero. No me refiero a una casa, típicamente un departamento o una casa, independientemente de la altura, pero pues casi siempre son tabiques, muros de carga y listo, ¿no? O sea, o tabicones o block. Pero si ustedes van a un edificio más grande, digo, los que están allá en Guadalajara, Ciudad de México, también están en todos lados, creo que pueden voltear a ver edificios ya más grandes o altos. Esos edificios, ya sea que están hechos de concreto o ya sea que están hechos de acero. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? El acero son perfiles de acero como tal. A ver si les puedo poner aquí algún ejemplo. Básicamente, por ejemplo, esta estructura que les me mostré al inicio, esta es una nave industrial, pues no es de concreto, realmente todo es de acero. Pero el acero es muy, siempre me preguntan, oye, pero ¿qué es mejor, acero o concreto? Pues es que depende mucho. Por ejemplo, el acero es mucho más caro que el concreto, pero es mucho más rápido y tiene menos variables. ¿A qué voy con eso? Es, mandas al taller tus piezas a fabricarse, te las mandan ya hechas y llegas y empiezas a montar. Y dependiendo del tipo de unión que quieras poner, ya sea con tornillos o pernos o soldado, pues agarras tú y colocas con una grúa. Obviamente es una maniobra interesante e importante, pero llegas, te las mandan ya hechas de fábrica, llegan a sitio, las empiezas a colocar y en un periodo de 3, 4 semanas, dependiendo del proyecto o así, ya ves casi toda la estructura, ¿no? Ya logras ver que van bien rápido. A diferencia del concreto, aquí en Campus Querétaro hicieron las residencias nuevas de concreto y también es muy bueno, o sea, a lo que voy es más económico que el acero, porque el acero es por kilogramo, entonces todo ese edificio es por cada kilo de acero, pues cuesta algo, pero al mismo tiempo es muy volátil el acero. ¿A qué voy con eso? Por ejemplo, les pongo este ejemplo. Yo le diseñé a una persona aquí en Irapuato un edificio de acero. Nos llevó un buen rato, era un hospital, entonces nos mandó todos los requisitos, todo lo que necesitábamos, se le diseñó. Se diseñó, se revisó, se calculó, me llevó un buen rato y se entregó ya el proyecto. Esta persona agarró, el proyecto me lo pagó y le dije, oye, te regalo el proyecto, dame la construcción. Entonces él estaba revisando, checando. El caso es que se llevó como 2 semanas en definir, pero en esas 2 semanas el kilogramo de acero había pasado estábamos por ahí de la pandemia, había pasado, no sé, de unos 19 pesos el kilo a unos 32 pesos el kilo, 34. Entonces, estás hablando de unos 13 pesos por cada kilo. Esa obra en particular le iba a llevar como unas 120 toneladas, o sea, son 120,000 kilos. Quiere decir que en 2 semanas esa persona había en sus cálculos de su construcción, solamente por esas 2 semanas que se esperó a empezar a amarrar su construcción y lo que sea, ya había perdido en su presupuesto 1,560,000 pesos. ¿Por qué su construcción se había incrementado solo eso? Porque el acero, solo el acero, ya había incrementado ese costo en 2 semanas. El acero cambia de precio hasta en el mismo día. Por eso quien te cotice una construcción en acero, básicamente le va a poner una limitante de, oye, hoy cuesta esto. O sea, hoy cuesta esto. Imagínense que yo me hubiese amarrado con él a ese precio, a los 19 pesos el kilo. Me confirma y yo no conozco esto de que el acero cambia así, y al momento de que, oye, bueno, ya, adelante, ahí está el anticipo. La obra iba a costar 12 millones de pesos, yo le iba a ganar de eso 1,5 millones, por decir algo. Ese 1,5 millones ya se me fue, toda mi utilidad se me fue porque no calculé que en 2 semanas el acero ya había cambiado de precio y pues básicamente
ya ni siquiera me va a alcanzar para terminar el proyecto. Y ahí te encargo regresar con el cliente de que, oiga, es que, ¿qué cree? Ya va a costar 1,5 millones más. Pues a ver qué te dicen, ¿no? O si tú estás haciéndolo para ti, pues también ahí es donde tu utilidad o tus gastos se van al cielo. Es importantísimo que entiendan eso, chicos. El acero es muy volátil. La parte de construcción en concreto también lleva acero, pero no es tanto. Ya se divide ese costo a la mitad con el concreto, que también es caro, pero no tanto como el acero. ¿Qué tiene de diferencia el concreto? Es que el concreto tiene muchas más variables, es más tardado y entonces por eso es lo que les digo, depende de lo que ustedes necesiten. Si construyen en acero y lo que les importa es acabar rápido porque eso hace más rentable su proyecto, pues le meten acero, le invierten en esa parte y sale más rápido el proyecto, metes menos nómina porque pues son menos personas las que van a estar maniobrando y sales más rápido, ¿no? Lo diseñaste, lo calculaste y todo listo. Si es con concreto, ponte que no tienes tanta prisa, el concreto se lleva mucho más tiempo que el acero. O sea, ahí sí te puedes llevar, si el acero lo levantas en un mes, la estructura del concreto te puedes ir a 2 meses y medio, chance 3. ¿Por qué? Porque el concreto tienes que hacer con una cuadrilla bastante robusta, tienes que pagar más nóminas, tienes que pagarle a más personas para que estén todos armando el acero, las varillas de acero, la cimbra, colocar, que es básicamente el molde de madera que le ponen, pedir el concreto, hacer el colado de concreto, ya vamos a hablar un poco más de eso ahorita adelante, pero el colado igual es, tienes que hacerlo en cierto horario porque si hace mucho calor y lo haces a mediodía, evapora un poco del agua que lleva la mezcla y eso ya compromete un poco la resistencia. Hay muchas más variables que si no controlas puedes irle ahí reduciendo un poco la efectividad de la construcción. Entonces, cuando me preguntan cuál de las dos es mejor, pues depende de qué quieras. Si tienes tiempo para avanzar y quieres pagar nóminas, en la parte de concreto es muchísimo más sencillo que, pues si en un mes te armaste todas las varillas, pues que tengas robo hormiga de varilla, de materiales, que si tienes ahí ya los materiales y no los cubriste bien, si llovió, se oxidaron. Entonces, hay muchas cosas más que cuidar. Es más económico, sí, pero comparándolo con el acero, de repente sí es como que dices, bueno, más económico, pero al mismo tiempo, si tengo que andar pagando nóminas, y luego me queda mal uno o el otro, o la concretera, pues también dependes de muchos más puntos, ¿no? El acero es básicamente, aquí está mi diseño, mandas a taller, te lo mandan, lo ensamblas, es más caro, pero sales más rápido. Entonces, ya depende de ustedes, al momento en el que ustedes tengan que diseñar, pues que tengan cuidado con estas cosas, ¿no? Es lo que les decía. Igual, si les van a soltar un anticipo en la construcción de algo, ¿qué es lo primero que tendrían que hacer? ¿En qué gastan ese anticipo? Si fueran de gobierno, es muy probable que el anticipo de eso ya se lo gastaron en un viaje, en una camioneta, lo que sea. ¿Qué es lo primero? Si es una obra, vamos a poner este ejemplo, chicos, quisiera ver cómo va su criterio. Si es una obra de unos 25 millones de pesos y les van a dar un anticipo del 30% para ir arrancando, son 7,5 millones de pesos. ¿Qué hacen con esos 7 millones de pesos? 7,5 millones de pesos. Vamos a preguntar de manera concreta a Enrique. ¿A dónde te vas con esos 7,5 millones? Ya no te volvemos a ver. Este, Tienes que hacer no sé, un hospital cuesta muchísimo más, pero vas a hacer un edificio muy sencillo para oficinas de gobierno, por decir algo de gobierno. O tienes un cliente que quiere hacer unos departamentos y va a costar 25 millones. Y le dices, órale, va, pásame el 30% de anticipo para yo arrancar. De los 25 millones, te dan 7,5 millones, ¿dónde los usas? eso pues tienes que comprar. No sé qué es lo primero que se compraría, pero no te vas a ir, pues. Este, ¿Qué sería lo mm, primero que harías? O sea, bajo este esquema que te menciono, el edificio va a ser de acero y eso, ¿qué harías? pues tienes que comprar acero, eh, mm, contratar a personas, no sé. Ok, ok. Pues básicamente esa es la respuesta, la que me dijiste ahorita. La mano de obra, como tal, las personas que vas a contratar, no es como que, a ver, yo hoy te cobro el día, por decir algo, 1,200 pesos, pero mañana te voy a cobrar 1,300 o chances de cobro 1,000. O sea, ellos se pueden ir todo el año prácticamente diciendo, ¿sabes qué? Este año yo todavía te cobro esto por día, chance el próximo año ya puedes subirlo así. Es muchísimo menos volátil que el acero, por ejemplo.
Entonces, ¿qué hacen muchas constructoras? Te digo, si administras muy mal, te caen 7,5 millones en tu cuenta y dices, órale, vámonos de vacaciones. O ahora sí vamos a sacar el enganche de esa camioneta o la liquidamos o no es lo ideal. Luego andas ahí con problemas, pero básicamente lo que debes hacer es amarrar tus precios. ¿Y qué es eso? Hablas con las concreteras, hablas con las acereras y les dices, a ver, voy a tener este proyecto, voy a ocupar unos 4 millones de pesos de puro acero, te voy a tirar un anticipo, pero amárrame el precio al día de hoy, porque probablemente el acero y el concreto a lo largo del año sí vaya subiendo. Y entonces, si tú empiezas con terracerías, y obviamente todo es importante, ¿no? Pero si tú agarras y ya avanzaste y dices, bueno, ahora sí, cuando yo le coticé a esta persona eran 25 millones de pesos de proyecto, pero se me ocurrió que, no sé, al mes de que ya avancé con licencias, permisos, terracería, ya tengo todo listo, ahora sí, cómprate el acero. No, pues es que de esos 25 millones el proyecto ya cuesta 28 porque solo entre acero y concreto subió eso. Ahí es donde dices, bueno, ¿cómo voy a, o sea, cómo voy a cubrir esto, no? O si yo de esos 25 millones le iba a ganar 2 millones, 23 eran de construcción y 2 millones de utilidad, pues de esos 2 millones son los que ya valieron porque no amarré mis precios. Entonces, ojo ahí, chicos, consejo, criterio, diseño, lo que quieran. Apenas tengan anticipos o antes de eso, amarren con sus proveedores. Más importante es el material, el costo del material. Y la mayoría sí te lo respetan, pues, o sea, agarras y dices, ¿sabes qué? Si yo tengo para fondear en lo que me dan el anticipo, no lo sugiero porque ahí ponen en riesgo su dinero. Pero sí es de que, oye, necesito amarrar costos, tírame el anticipo ya, porque si no, te cotizo mañana este proyecto y va a incrementar. No, pues que si hablas con tu proveedor, Feyel o de acero o Ternium o quien quieras, oye, voy a ocupar tantas toneladas, te las voy a ir pidiendo así, pero necesito, te voy a soltar el 50 de todo lo que voy a ocupar, nada más que si amárrame el precio de aquí a que acabe el año, porque necesito, no, pues, está bien, ya con el 50 no, pues tírame el 70% y sí te lo amarro. Ya vas negociando tú ahí, pero pues bueno, al final ya amarraste el precio porque la mano de obra no te va a subir a lo largo del año, pero el acero de un día a otro te puede subir y ahí es donde ya te metiste en una bronca dentro de tu proyecto. ¿Ok? Gracias por tu participación, Enrique. Entonces, es importante mencionarlo. Estos son los materiales. De ahí, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos un ejemplo de elementos sometidos a tensión, miembros sometidos a tensión. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque, así como lo mencionamos, hay miembros sometidos a tensión, hay otros a compresión. ¿Cómo funciona esto? Básicamente es entender a grandes rasgos qué tipo de elementos estamos analizando. Y si logran hacer este tipo de diagramas, ya están del otro lado porque está muchísimo más sencillo que entiendan. ¿Cómo funciona un puente de este estilo, chicos? ¿Cómo flota eso? ¿Quién lo aguanta? Si nos vamos analizando, el puente como tal es una carga pesada que va hacia abajo. ¿Por qué? Pues la gravedad. Todos los cuerpos estamos siendo atraídos por la gravedad hacia abajo. Entonces, bueno, hacia el centro de la Tierra. Entonces, si yo tengo este puente aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Solo para analizar este puente. La carga va a ir hacia abajo. Entonces, estos tensores que ven aquí ustedes, ¿qué cosa están haciendo? Están jalando o están siendo jalados de tal manera que su extremo, digamos que, así como lo menciona aquí, un miembro sometido a tensión, es ese tipo de elemento estructural que está tratando de ser jalado desde sus extremos para separarlo. Cualquier elemento estructural trabaja bien a tensión de acero. El acero es muy bueno por sus propiedades químicas o su composición química, es muy bueno para aguantar tensión. Entonces, básicamente es un miembro sujeto a sus extremos, a dos fuerzas que tratan de separarlo. Si yo analizar este cable está tratando de ser jalado desde la parte de arriba por el cable más grande y desde la parte de abajo está tratando de ser jalado por el puente. Entonces, básicamente, un extremo está agarrado de un cable y el otro extremo está agarrando el puente y está tratando de separarse. ¿Ok? ¿Se entiende? Está atención. ¿Qué pasa a este cable? Si lo extendiéramos, este cable igual, el más grueso, está tratando de está jalando, o sea, como se está apoyando en esa columna, está jalándose del otro lado, pero ¿qué creen? Del otro lado debe haber otra columna al cual también está siendo jalado. Entonces,
Este es otro elemento que está siendo sometido a tensión. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con esto? Hay este mismo elemento, o sea, este mismo cable está tratando de ser jalado. ¿Esa carga hacia dónde va? Toda esa carga hacia dónde se traslada. Eso ya se traslada, digamos que a esta como mega columna. ¿Qué está tratando de hacer esta columna? A diferencia de los demás, este elemento sometido a compresión baja la carga. El suelo ejerce una fuerza, más bien la columna está bajando la carga de los cables, pero el suelo también está ofreciendo una resistencia. Entonces, digamos que a diferencia de tensión, estas columnas están tratando de aguantar esa carga. ¿Ok? Básicamente, estas flechitas que les pongo aquí es un ejemplo de cómo nosotros entendemos esa bajada de cargas. ¿De qué manera sabemos si está sometido a tensión o a compresión? ¿Ok? ¿Dónde vemos elementos sometidos a tensión, chicos? Denme chance. Aquí hay unos ejemplitos muy sencillos de elementos sometidos a tensión. Les voy a poner el ejemplo de este lado. Un columpio, así de sencillo. ¿Qué elementos están sometidos a tensión? De este lado, el cable está tratando de ser jalado, o sea, está sujeto a la barra de arriba. Y abajo la persona que se coloque ahí, pues va a tratar de jalar el cable. Entonces, si se dan cuenta, este elemento está sometido a tensión porque, por una parte, la persona que se siente va a jalar los cables hacia abajo, pero pues como están sujetos en el poste de arriba, pues también se están estirando. Entonces, por eso son miembros sometidos a tensión. Por otro lado, ¿qué otra cosa vemos de este lado? Este puente es muy famoso en México, es el puente Baluarte, es uno de los más grandes, pero es la misma situación. ¿Cómo es que esto flota? ¿Cómo está flotando ahí? Está siendo jalado por un cable que va hacia arriba. Ese cable, si se dan cuenta, o esos cables están jalándose desde las dos direcciones. Hacia abajo lo está jalando el puente, pero está sujeto a la columna. ¿Y la columna qué está haciendo, chicos? La columna, así como el ejemplo que vimos hace ratito, estos cables que están jalándose así, bajan esa carga por la columna hasta el suelo. ¿Ok? Entonces, básicamente así funciona un puente colgante. ¿Qué otro ejemplo pongo aquí? Esto se los pongo, esto funciona más en clases presenciales porque la mayoría pues, viven en Querétaro. Entonces, ¿qué ejemplo les pongo aquí? Podrán ustedes ver tal vez en sus propias ciudades ejemplos como este, pero básicamente lo que tenemos aquí son unas columnas, ¿se dan cuenta? Y esto es un volado bastante largo. Este es un Sonora Grill aquí en Querétaro y tiene un volado, como lo pueden ver de este lado. Un volado es básicamente esta estructura que no necesita una columna al final de la estructura como tal para que esté, como dice la palabra, volado. Es un elemento que está sin ninguna columna. Pero ¿cómo diseñas esto? ¿Cómo haces que esté flotando? ¿Como un balcón? ¿Como una terraza? Deben haber muchos ejemplos que ustedes hayan visto de un elemento que esté volado, que es básicamente que la columna esté hasta allá, pero el elemento esté flotando. ¿Cómo funciona esto, chicos? Hay muchas formas de resolver esto. No es barato, hacer un volado no es barato porque sí tienes que meter más cosas, pero aquí no se alcanza a ver, pero el Sonora Grill o esta plaza en particular lo diseñó de esta manera. Estas columnas llegan hasta abajo, pero suben y no se alcanzan a ver, pero si llegan hasta arriba, lo tapa el mismo volado. ¿Qué pasa con esto? Este elemento no se alcanza a ver, pero si te fijas bien, si vas pasando por ahí, puedes fijarte en que hay unos cables que están agarrando el volado de esta manera. No se alcanzan a ver. O sea, está diseñado justamente, o la arquitectura de esto está planeada o pensada de tal manera que estos cables y estos postes no se vean. Pero ¿cómo aguantan esta estructura? Los postes no terminan, así como se logra ver en la imagen, no terminan ahí en la cubierta, no es como que ahí se quedan, sino logran salir a la parte de arriba, quedan medio tapados y ahí es donde ya tienen unos cables que jalan el volado. Y entonces ahí es donde ya esos cables son los que permiten que el volado esté así sin que ustedes tengan que colocar una columna adicional, no sé, aquí, hasta abajo. Pues no funcionaría, o sea, sería increíblemente estorboso ahí. ¿Cómo lo resolvieron? De esa manera. Ponen tensores y eso jala la cubierta hacia atrás. ¿Se entiende, chicos? Son elementos sometidos a tensión.
Ahora, miembros sometidos a compresión. Ahorita vamos a regresar un poco a este tema, regresando del break. Ya estamos muy cerca de terminar el contenido del día de hoy. Solamente vamos a regresar a hablar un poco de esto. A diferencia de los sometidos a tensión, que básicamente es, en resumen, y se los voy a poner así en el examen, es muy probable que venga, es este miembro estructural que está sometido a fuerzas que están tratando de separarlo desde sus extremos. Opción múltiple, ¿no? O sea, miembro sometido a tensión, a compresión, miembro a flexocompresión, por decir algo. Pues un miembro sometido a tensión es el que dijimos que está tratando de ser separado desde sus extremos. ¿Qué pasa con un elemento sometido a compresión? Es lo opuesto a un sometido a tensión. Y las columnas, básicamente, así como lo pueden ver aquí, son los elementos sometidos a compresión por excelencia. Porque una columna, básicamente, a diferencia de tensión, que está tratando de ser separada desde sus extremos, ¿qué pasa con una columna, chicos? Una columna lo que va a intentar es, está tratando de cargar este peso que está en la losa. Toda esta losa está sometiendo una carga encima de estas columnas y la columna lo que está tratando de hacer es aguantarlas. Pero ¿qué creen? ¿El suelo está cediendo? ¿El suelo es gelatina o el suelo? No, el suelo es firme, ahorita estás buscando que lo que te esté haciendo es aguantar. Entonces, el suelo también está resistiendo eso. ¿Qué pasa con eso entonces? La fuerza que está aguantando contra lo que está en el suelo, no sé, quien vaya al gym y tal vez hace algún tipo de ejercicio, pues no sé, que cargas la barra y la tienes aquí encima, la barra pesa y está tratando de aplastarte. Entonces, el suelo no es como que te esté ayudando, o sea, el suelo existe y tú estás parado sobre el suelo. Lo que estás teniendo en la parte de arriba es lo que está tratando de aplastarte y que te está comprimiendo. Entonces, básicamente un miembro sometido a compresión es lo opuesto a una tensión. Son estos elementos estructurales que desde sus extremos están tratando de aplastarlo hacia el centro. Y básicamente una columna funciona o consiste en esto, en aguantar estas cargas. ¿Cómo puede fallar una columna? Lo vamos a poner aquí. Una columna puede fallar de las siguientes dos maneras. Un miembro de compresión con una longitud relativamente corta con un respecto a sus dimensiones laterales fallará generalmente por compresión simple. Una columna tiene una gran longitud en relación con su dimensión menor. La falla de la columna bajo carga axial involucra un pandeo de forma súbita. Son las dos formas de fallar, por pandeo y por compresión simple. ¿En qué consiste esto? Básicamente consiste en que si está así como ven el elemento, que es muy robusto o muy ancho en función a su longitud, es probable que si va a fallar, falle porque este elemento ya no aguanta más. ¿A qué voy con esto? Regresamos al ejemplo de una persona que va al gimnasio. Ustedes si van al gimnasio, pues cargas una barra y no sé, en mi caso, no estoy tan en forma, pues sé que si me agarro una barra con unos discos pesadísimos y espero que alguien la ponga aquí, probablemente eso me aplaste. Entonces, eso podría ser falla de compresión simple. Si yo pongo una columna chiquitita, pero en la parte de arriba quiero poner un auditorio y la columna, a pesar de que no esté muy larga, pues está ancha la columna y lo que quieras, pero el material o el concreto no te va a aguantar, se va a romper porque no aguanta ese peso. Eso sería por compresión simple. Pero ¿qué pasa, chicos? Existe otra forma en la que pueda fallar esto. ¿Y en qué consiste? En que a pesar de que la columna puede que sí esté bien diseñada para aguantar, si no calculamos que la longitud que tiene el elemento y su dimensión, o sea, su ancho, es muy pequeño, o sea, es muy esbelta esa columna, es probable que ni siquiera logre fallar porque no aguantó más peso, sino porque al ser muy largo el elemento y muy esbelto, falle porque se rompió, porque se pandeó o se ladeó. Entonces, cuando ustedes diseñen una columna, tienen que asegurarse que la columna pase por estos dos tipos de fallas. Ustedes calculan y dicen, ¿sabes qué? Me aguanta por compresión, el material aguanta, listo. Ahora deja ver si este mismo elemento aguanta por por pandeo. Ah, no, ¿sabes qué? O sea, no se va a romper porque le falta capacidad de carga, se va a romper porque está muy esbelto comparado con su longitud. Hay que hacerlo un poco más robusto. Y cuando logren tachar las dos, de que ya me aguantó por compresión, ya me aguantó por pandeo, listo, estamos del otro lado. O sea, quiere decir que nuestra columna va a aguantar los dos tipos de falla. Pero sí tienen que evaluar las dos. No se vayan con la finta de, ah, mira, ya diseñé y el cálculo me dice que sí aguanta. Pero al momento resulta que la columna está muy esbelta contra su longitud y se rompe de otra manera. O al revés, sí, sí aguanta, pero más bien está bien las dimensiones de la columna,
pero resulta que el material que le metí o lo que yo calculé no aguantó la carga que yo y se rompió. Entonces, es importante que tengan en cuenta las dos. Ahorita lo que vamos a platicar regresando del break es un poco de los elementos, de los materiales. Ya hablamos del acero, es muy bueno, atención. ¿Qué creen? El concreto es ideal para compresión. Básicamente, ahorita regresando, vamos a ver un poco respecto a qué unidades se utilizan para el concreto, qué diferencia hay entre concreto y cemento. Esto es importante porque se los voy a preguntar también en clase. Entonces, nada más por último, miembros sometidos a compresión. Este es un ejemplo de cuando el elemento ya no funciona, si se dan cuenta, como que lo aplasta y hacia los lados saca todo. Básicamente ya no aguantó más carga. Y de este lado, si se pueden fijar, este elemento, esta columna, logró pandearse. Igual y no se iba a romper por compresión, o sea, igual iba a aguantar bien la presión, pero estaba muy esbelto o algo y pues se pandeó de lado. Entonces, pues sí es importante entender esto. Por último, porque ya nos quedan 10 minutitos antes del break, miembros sometidos a flexión. Estas son las vigas, básicamente, pero no sé si ustedes han visto que dentro de los elementos estructurales, ya sean zapatas, ya sean vigas, ya sean columnas, no es como que sea puro concreto. Las columnas probablemente puedan funcionar a puro concreto solo para compresión, pero lo que mencionamos ahorita es esto. ¿Qué pasa si la columna tiene es muy larga comparado con su ancho? No vas a hacer una columnota enorme, así súper ancha, para aguantar un tramo. No, lo que puedes hacer es meterle varillas para que esas varillas, el concreto es muy bueno a compresión, no es bueno a tensión. Necesita de esas varillas para tener esa flexibilidad. Entonces, ¿cómo protegemos una columna de este estilo? A compresión básicamente va a ser el concreto, pero a tensión, o sea, para que no se te pandee, tienes que diseñar las varillas de acero que deben llevar para que no se te flexione. Lo mismo para una viga. ¿Por qué hay que ponerle acero adentro del concreto? Como les digo, si la viga está así, es una trave, una trave de concreto. Si fuera puro concreto, es muy común, es como está con presión, el concreto no es muy bueno a flexión. Quiere decir que si no le pones varilla, pones tu trave y si no tiene varilla, se puede romper y caer. ¿Por qué debe que llevar varilla? Porque la varilla es la que va a ayudar a que pueda flexionarse y que no se rompa. Es como el esqueleto dentro del concreto. Entonces, es importante entender que hay muchos elementos estructurales que funcionan, que no hay ningún elemento estructural que no funcione por flexión y por compresión. Todos se esfuerzan de las dos maneras. Entonces, ¿por qué los elementos de concreto deben llevar en específico acero adentro? El concreto es bueno en compresión, pero necesita del acero para esa flexibilidad. Si no tiene eso, es muy fácil que se te agriete, se te rompa y pues ya no aguante nada. Con el acero dentro es bastante más resistente a flexionarse. ¿Ok? Entonces, por eso nosotros metemos estas varillas. Chicos, son las 8:52. Como les mencionaba, ahorita todavía no hay actividades. Pueden tomarse este espacio para que puedan desayunar algo o así. En un momento.